Bueno, el video que nos convoca hoy es para hablar un poco de lo que son las técnicas anestésicas a nervios palatino mayor, nasopalatino y bucal. Entonces, acá tenemos un sumario de los temas que vamos a ahondar en el teórico, una breve introducción de lo que son un poco las técnicas anestésicas que utilizamos en odontología, y después ya pasamos a describir cada técnica para cada nervio, y al final tenemos un apartado ahí para el nervio bucal. Les dejamos después unas conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces, a modo introductorio, recordando lo que son un poco las técnicas de anestesia en odontología, nos parece oportuno un poco dar este concepto, ¿sí? Que la anestesia se trata de bloquear o impedir el pasaje de la sensación nerviosa a través de las terminales nerviosas. Un término que generalmente se confunde con lo que es analgesia, que es impedir el pasaje del dolor. La anestesia refiere tanto a sensaciones que son táctiles, térmicas o dolorosas. Entonces es un término que a veces se utiliza un poco de manera indistinta, pero no son lo mismo. Entonces, una vez dicho esto, describimos que lograr ese bloqueo de la sensación nerviosa puede ser de diferentes maneras a través de los anestésicos locales, ¿no? Van a clasificarse, como tenemos acá el punteo, de acuerdo a, digamos, a la extensión que se logre con el efecto anestésico. Tendríamos en este caso la infiltrativa, sería la de menos efecto, la de menos extensión, y lo que sería por el otro extremo, el bloqueo troncular, es el que genera un campo mucho más extenso con el efecto anestésico. Entonces, tenemos lo que es la anestesia infiltrativa, o también llamada terminales, aquella que se logra cuando se deposita el líquido anestésico en las fibras, ¿sí?, nerviosas terminales, que lo describen algunos autores, que no son visibles macroscópicamente. Entonces, estas a su vez pueden recibir el nombre según la zona donde se deposita el líquido anestésico, y tenemos ahí como es la mucosa, la anestesia infiltrativa submucosa, supraperióstica, subperióstica, etc. Y acá no está, pero bueno, la intrapulpar, ¿sí?, se menciona a veces para lo que son algunos tratamientos endodónticos. Más que nada terminal, diría yo, ¿no? Porque el término infiltrativo es como medio controversial, porque en realidad todas infiltran a través de los tejidos. Después, el bloqueo de campo es aquel que se logra cuando el depósito del líquido anestésico es, en este caso sí, sobre fibras terminales que describe la literatura, que son visibles macroscópicamente, obteniendo justamente un campo, todo un área bloqueado con el efecto anestésico. Si no me equivoco, es la que se conoce como circunscripta, ¿sí? Es decir, logramos un área anestésica. Por otro lado, el bloqueo regional, o también llamado bloqueo nervioso, es la que se logra cuando se deposita el anestésico en las proximidades de las ramas colaterales de un tronco nervioso, ¿sí? Llámese nervio nasopalatino, nervio alular inferior. Esas son técnicas de bloqueo regional, que son las que vamos a describir hoy. Y por último, el bloqueo troncular, que es la que se logra cuando el efecto anestésico es sobre un tronco nervioso, está quedando, digamos, bloqueadas todas sus ramas colaterales, por lo que se logra un efecto anestésico mucho mayor. Generalmente se utiliza para, bueno, procedimientos que son más complejos, y además de que requiere una buena pericia por parte del operador. Entonces, dicho esto, sí, pasamos a describir. En este caso comenzamos con el nervio nasopalatino. Vamos a hacer un repaso anatómico dentro de cada nervio, un poquito para conocer de qué nervio estamos hablando y rama de quién es, porque recordemos que siempre actuamos sobre las ramas del trigémino. Bueno, como dice ahí, el nasopalatino se origina a partir del ganglio, ¿sí? Ganglio pterigopalatino, que está ubicado a nivel de la fosa pterigopalatina, que es una conjunción de ramas que son colaterales del nervio maxilar. Por eso se considera que el ganglio pterigopalatino es rama del maxilar, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de la fosa, como dije, y va a recorrer la cavidad nasal, ¿sí? En este sentido, desde lateral a medial, se aplica al vómer y desciende hasta lo que sería el conducto nasopalatino, que es lo que intenta representar la imagen acá que tenemos ahí. Bien, entonces, sí, yendo a la técnica propiamente dicha, mencionar que es una de las, no digo dolorosas,
sí traumáticas, como dice ahí, es mejor el término para usarlo traumático, tanto para el paciente como para el operador, a veces por el hecho de que, bueno, no se quiere generar esa molestia, ¿sí? A nivel del paciente, y bueno, que a veces se puede mover, a veces no quiere eh, que se le sea anestesiada esa zona y demás. Esto se debe a la conjunción de tres elementos o tres motivos que son los que están descritos ahí en la pantalla. Está primero la densidad del tejido fibromucoso, es un tejido bastante denso, por lo que para admitir la entrada de un líquido es un poco complejo, ¿no? Es un tema de leyes de física que en donde hay un cuerpo, físicamente no puede existir otro cuerpo a la misma vez. Entonces, cuando entra el líquido anestésico, desplazar eso puede generar cierta molestia. Segundo, aparte de esa densidad, es que es un tejido, es una zona bastante sensible, ¿sí? Tiene una inervación muy fina. Y tercero, que está firmemente adherido al hueso subyacente, ¿no? Los espesores incluso de tejido son muy delgados, entonces estos tres elementos hacen que sea una técnica dolorosa, por lo que, como dice acá, deben realizarse lentamente los depósitos del líquido anestésico. Entonces, una vez dicho esto, ¿sí? Se describen dos vías o dos técnicas, podríamos llamarle, para el naso palatino, una vía directa y una vía indirecta, que se realizan dos punciones, pero hay autores que preconizan la utilización de una tercera punción, por eso que acá dice al final también tres punciones. Yendo a lo que es la vía directa, vamos a escribir, digamos, el paso a paso. El paciente debe estar colocado con la cabeza en hiperextensión, una apertura bucal bastante amplia, dado que la presencia de los incisivos centrales dificulta un poco la visualización de la papila. Nos vamos a dirigir con la aguja, digamos, desde un sentido que viene desde abajo, y la punción va a ser del lado homolateral, al lado que queramos anestesiar. Es decir, si yo voy a trabajar en el cuadrante 1, voy a proceder del lado del cuadrante 1. Acá dice la punción se realiza directamente sobre la papila, pero en realidad es más que nada para distinguir, hacer la salvedad de la técnica indirecta, porque no es propiamente, o sea, si bien sí es, pero no viene en el centro de la papila, sino que se recomienda hacerla decantada hacia uno de los lados, ya que en el centro de la papila sería mucho más molesto y doloroso para el paciente. Entonces, si vamos a trabajar del lado derecho, se recomienda hacerlo en ese lado, como que la papila tiene unos márgenes, bueno, ahí sería la punción viniendo desde abajo. Se va a utilizar una aguja corta, ¿tá? Se va a utilizar una aguja corta, entonces se hace la punción, vamos a penetrar entre 3 a 5 milímetros hasta obtener tope óseo, aunque hay autores, por ejemplo, si no me equivoco, Guy Skoda, en el libro se menciona ingresar al conducto nasopalatino, nunca sobrepasando los 5 milímetros, pero hay otros autores, por ejemplo, Jorgensen, era un danés, sí, danés si no me equivoco, que recomienda no ingresar al conducto, salvo en aquellos casos donde se requiera un efecto de mayor durabilidad, por el hecho de que es molesto para el paciente, incluso hay algún riesgo de que haya una infección a nivel de la cavidad nasal por entrar con la aguja en una zona que no debería estar. Y en cuanto a la cantidad, entonces eso sería un poco la dirección, el sitio de punción, la aguja que vamos a utilizar, cuánto vamos a penetrar, y la cantidad de líquido a utilizar sería un tercio de tubo hasta pudiendo ir a un sexto de tubo o ver clínicamente la isquemia en la zona palatina, ¿sí? La isquemia de los tejidos. Por otro lado, lo que sería la vía indirecta, vamos a mencionar primero la utilización de dos punciones y después un poquito las tres punciones. Las dos punciones sería la primera, en realidad va a ser dada a nivel de la papila interincisiva, ¿sí? Entre los centrales, se va a venir perpendicularmente por vestibular con la aguja, siempre usando las mismas cantidades, siempre utilizando aguja corta, ¿tá? Pero en este caso lo que cambia es el sitio de punción y la dirección porque venimos bien perpendicular. En esta técnica se penetra un poco en la papila y se deposita el líquido anestésico. Puede ser un poco molesto, por lo que algunos autores recomiendan ir dejando gotas del líquido a medida que se profundiza hasta llegar más o menos a la zona de la papila, por palatino, y ahí depositar un poco de líquido. Se retira, se esperan un minuto, unos segundos en realidad, y después se hace la punción directamente sobre la papila, como se describe en la vía directa,
y bueno, las cantidades van a ser la misma. Por eso acá dice primero por vestibular y después sobre la papila. ¿Qué objetivo tiene esto? En realidad es disminuir un poco la experiencia dolorosa para el paciente, dado que con la primera punción dejamos parcialmente anestesiado el sector palatino, entonces cuando ingresamos directamente duele menos. Y para lo que es la tercera punción, aparecería una primera que es dada en la zona de los tejidos blandos, en la zona del frenillo labial. Se va a manejar también la misma aguja, lo que cambia es el sentido, ¿sí? De dónde venimos, y lo que cambia es, bueno, el sitio de punción. La primera va a ser ahí, luego de unos segundos la segunda va a ser en la papila, ahora sí, en la papila interdental, hasta profundizar un poco, hasta llegar a la zona por palatino, a la zona de la papila, y la tercera punción sería ahí recién, luego en la papila, como mencionamos en la vía directa. Son variantes que se describen. La realidad es que la vía indirecta, básicamente su único objetivo es disminuir la experiencia traumática para el paciente, requiere mayor tiempo clínico, tiene desventajas como que también se realizan tres punciones, lo cual es molesto para el paciente, y además las agujas, ya en la tercera punción, la zona del bisel está como, no digo desgastada, pero ya no es la primer punción como entró, entonces por lo cual desgarra un poquito más los tejidos al ingresar, y eso no puede ser tan favorable ya para la tercera, que es la que se da propiamente sobre la papila. Y también mencionar que está contraindicada cuando hay enfermedad periodontal, dado que el ingreso no estaría recomendado en ese caso por la papila interdental. Bien, en cuanto a las estructuras anestesiadas, ¿sí? Sabemos que va a estar dado en la zona en la zona de la encía palatina, ¿sí? Todo lo que es el sector incisivo caninos, esa es la zona anestesiada, pero únicamente por palatino, pudiendo llegar a extenderse, hay autores que describen que puede llegar incluso hasta la parte mesial del primer premolar, pero bueno, no siempre se puede cumplir. Y en cuanto a posibles complicaciones que se describen, es el pasaje del anestésico hacia la faringe. Esto en realidad no es propiamente por aquellos casos donde se penetra en el conducto nasopalatino, si bien puede darse un pasaje a través de las coanas, más bien que nada se describe ¿por qué? Porque esa resistencia que ofrece el tejido en la zona palatina al ser tan denso, muchas veces genera que haya un pequeño reflujo del anestésico hacia afuera, lo que después se va hacia la zona de la orofaringe, generando un efecto anestésico ahí que hay que explicarle al paciente, que puede sentir sensación de ahogo, o que al tragar no siente, y para disminuir preocupaciones. Como segunda complicación que está descrita es la necrosis de la fibromucosa de la papila palatina. Esto es cuando se utilizan líquidos anestésicos que están muy concentrados, que tienen un vasoconstrictor muy concentrado y en excesivas cantidades, ¿no? Es decir, depositar más de la cantidad que necesitamos. Y como tercer posible complicación se describe la inflamación residual de la papila interdental en aquellos casos donde se utiliza la vía indirecta. Bien, acá es lo que intenta mostrar la zona de anestesia, la zona anestesiada en la imagen. Bueno, terminando con el naso palatino, pasamos a lo que es el nervio palatino mayor. Dale, Agustín, nomás. Impecable. Bueno, pasando ahora a la técnica de anestesia del palatino mayor, como comentó Franco, hacemos un repaso anatómico breve. Recordar el origen del nervio palatino mayor a punto de partida del ganglio pterigopalatino, es decir, de su rama palatina, acompañado también de los palatinos menores, su origen entonces en fosa eh, pterigopalatina y su descenso a través del conducto palatino mayor hasta cavidad oral, donde bueno, va a emerger por el agujero palatino mayor. Pasando a la técnica para anestesiarlo, eh, recordar que bueno, el bloqueo de este nervio logra la anestesia de los tejidos duros y los tejidos blandos que tenemos en el paladar, desde la emergencia del agujero palatino mayor hasta distal de la pieza canina. Y en sentido lateromedial hasta el raspe palatino medio, es decir, un nervio maxilar. Es una técnica que sabemos menos traumática que la del nervio masopalatino que Franco estuvo describiendo hasta ahora, porque en esta zona los tejidos no están tan unidos al hueso
como se da en el sector del nervio nasopalatino. Entonces hay una mayor difusión del tejido y no se da esa compresión de tejidos por el volumen de líquido en un espacio tan ajustado como se da así en el caso del nasopalatino. Para la técnica básica de anestesia del palatino mayor, colocamos al paciente con la boca abierta en hiperextensión para tener una mejor visualización. El paciente va a recordar en posición supina, bien recostado, inclinado hacia atrás, y con la arcada dentaria superior del paciente a la altura del hombro del operador, ¿no? De quien va a dar anestesia. Debemos ubicar el foramen palatino, el agujero palatino, y para esto, bueno, diferentes referencias, como sabemos, referencias mucosas, dentarias, óseas. Como referencia mucosa, recordar esa zona que es de mayor depresibilidad por la presencia de las glándulas alveoles menores, también está la salida del paquete neurovascular, palatino mayor obviamente, que genera esta zona de mayor depresibilidad. Hay también un cambio de coloración en esa zona, se ubica aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros hacia adelante del borde posterior del paladar, o sea, la línea de la, aunque algunos autores mencionan un poco menos de distancia, eso va a variar según las características anatómicas de cada paciente. Como referencia dentaria, distal del segundo molar, en caso de que esté, o podría ser mesial del tercer molar en caso de que sí esté presente. Estuvimos viendo, revisando la bibliografía, algunos estudios, por ejemplo en el caso del autor Martínez, eh, demuestran que más o menos el 60%, en el 60% de los pacientes, el agujero emergería en la mitad posterior del segundo molar y en la mitad anterior del tercer molar, eso sucedería en el 80% de los pacientes. Corrijo, 63 casos contra 80 casos. Es una incidencia de casi un 40% con un 50%. O sea, está bastante repartida la, la posición del palatino mayor funciona la posición de tercer y segundo molar. Después, como referencia ósea, sabemos que el agujero emerge en el ángulo diedro que se forma entre el proceso alveolar, del lado al que nos referimos, y la cara inferior de la lámina horizontal del hueso palatino. Luego de eso hay que pasar a la ubicación del foramen en sí. Funcionamos unos milímetros por delante. Es importante evitar la punción de la arteria, del paquete, porque sabemos que sale en el paquete vascular nervioso junto al nervio, y también por eso funcionamos por delante, para evitar la punción de esa arteria, y también para evitar lograr anestesiar, digamos, bloquear los nervios palatinos medios y palatinos posteriores, que están en el conducto, pero más profundos, que ellos dan una inervación sensitiva a la zona de la úvula, del paladar blando, de la orofaringe. Eso puede provocar una sensación desagradable para el paciente, de dificultad para respirar, para deglutir, lo va a sentir, se puede poner muy nervioso, entonces se evita eso y entonces se posiciona unos milímetros por delante. Para el ingreso, la aguja, venimos desde contralateral, desde abajo, bien, podemos apoyar el cuerpo de la jeringa en la zona de premolares para tener mayor estabilidad. Podríamos colocar la mano contraria, en caso de ser diestro, la mano izquierda, y apoyar la jeringa sobre nuestra mano para tener una suerte digamos, de trípode de asiento. En cantidades, 1/5 de tubo de anestesia hasta 1/6, o hasta ver la isquemia, ¿no? En la zona, la isquemia clínica en la zona. Y algo a saber es que los tejidos en este sector ofrecen una mayor resistencia, hay poca profundidad, se está muy cerca del periósteo, y es necesaria una cierta presión, pero sin profundizar la aguja y sin hacerlo abruptamente, ¿no? En caso de que al profundizar el émbolo no se desplace, podemos retirar muy levemente porque posiblemente estemos con el bisel de aguja insertado totalmente en el periósteo, retirarlo muy, muy levemente y reanudar la inyección.
Eh, Vimos algunas variantes de esta técnica, por ejemplo, había una en Gallescoda. eh, Puede hacerse en dos tiempos esta técnica y refiere más que nada al confort del paciente. La técnica, como la describía él, mencionaba antes de ingresar hacer una anestesia en la mucosa, o sea, poner el bisel de la aguja en la superficie y depositar una o dos gotas, digamos, de líquido anestésico y después de unos segundos profundizar hasta el topo óseo y, digamos, resumir el resto de la inyección. Esto es para disminuir el dolor, la experiencia dolorosa del paciente porque es doloroso y molesto el contacto de la aguja con el periósteo. Como son espesores delgados, bueno, esto requerirá, el logro de esto requerirá un manejo fino de la jeringa que se irá adquiriendo con la práctica, ¿no? Como recuerdo de las estructuras anestesiadas, bueno, como ya dijimos, tejido duro y blando del paladar, desde la emergencia del nervio, bien, a nivel del agujero palatino mayor, hasta distal de quenino y en sentido látero medial hasta rafe palatino medio, esa M máxima. Eh, a comentar complicaciones poco frecuentes, sí encontramos que se menciona en algunos autores la necrosis posible del tejido fibromucoso que está en ese sector, por la inyección digamos, de excesiva cantidad de líquido. Eh, También, como Franco, si no me equivoco, mencionó en la otra técnica, en anestésicos que tienen mucho porcentaje, mucha cantidad de vasoconstrictor. Bien, o por un volumen excesivo de líquido de anestesia. Bueno, cambiando Te la interrumpo un anterior. poquito, te interrumpo un Sí, poco porque acá atrás estaba el cuadro, yo me olvidé que lo habíamos puesto, de donde generalmente se encuentra el agujero palatino mayor, a la ahí mitad, está. ¿viste? Pero bueno, Perfecto. Ahí como se veía, lo que dice, localización de agujero palatino mayor, porcentaje en el 39%, ahí está, cerca de un 40% en la mitad posterior del segundo molar y bueno, en la mitad anterior del tercer molar un 50,73. Muy raro que esté en la mitad posterior del tercer molar. Ahí va, estaba por la vía por ahí. bien, bueno. Bueno, Franco, ¿te parece paso a bucal? Sí. Bien de bien. Bueno, el nervio bucal, vamos a hablar de las técnicas anestésicas para él. Haciendo un repaso de anatomía, también nos pareció bueno, esto fue un poco más extenso, pero bueno, por el recorrido que lo encontramos un poquito más complejo. Para entender el recorrido bucal, recordar su origen a partir del nervio mandibular. El nervio mandibular salía por agujero oval del exocráneo, un trayecto exocraneal muy corto. Me acuerdo el profesor Juan Vicente que decía explota en sus ramas ahí al salir el agujero oval. Al salir del exocráneo da dos de sus colaterales, pero yendo en nivel de importancia a lo que nos vamos a referir ahora que es el bucal, se divide básicamente en sus ramas terminales, que son el tronco anterior y el tronco posterior, que después originarán el resto de sus ramas. El tronco anterior del mandibular era el que da origen al nervio, al temporobucal, al temporal profundo medio y al temporomaceterino o temporomacetéri. Del temporobucal vendrá después como rama el nervio bucal. El temporobucal, que era un nervio con fibras motoras, con fibras sensitivas, tiene una orientación que después se repite en la orientación del recorrido del nervio bucal, que era hacia abajo, hacia adelante y hacia el lateral. Se introduce en el hiato intrateroideo, como se ve en la foto ahí. El hiato intrateroideo es el espacio que hay entre el as, o sea, el as no, perdón, la porción superior del músculo pteroideo lateral y la inferior. En ese espacio, el hiato intrateroideo se introduce ahí, da el nervio del pteroideo lateral en ese espacio que es motor y, bueno, propioceptivo porque es un músculo, y se ramifica en ese músculo. Pero luego el temporobucal lo que hace es dar sus ramas terminales. El temporal profundo anterior, como se ve en la imagen que está sobre la izquierda, se lo va yendo hacia arriba, y el nervio bucal hacia abajo. Salen del hiato, como también se lo ve en la imagen, y entran en el espacio que denominamos el espacio pteriomandibular superior. Es el espacio entre el pteroideo lateral y el músculo temporal. Eh, bueno, el bucal posee fibras, a recordar, de la termalgesia y la sensibilidad mecánica, en su recorrido parecido al del temporobucal, orientado hacia abajo, a lateral y a medial.
sabemos que viene de ese espacio pteriomandibular. Eh, y algo a mencionar es que al inicio, como se ve en la imagen de la izquierda, se ubica entre la porción inferior del pteridio lateral y el tendón del temporal. ¿Ah? Se mete en la fascia temporal, es decir, se sumerge, ¿ah? Se avanza o se aplica siguiendo el recorrido del tendón del temporal y baja a la parte inferior, ¿ah? Del espacio pteriomandibular. Y ahí atraviesa otro hiato más antes de terminar su recorrido, que es el hiato bucinato masentérico. Ahí queda, cuando atraviesa el hiato, entre el buccinador y el CAB, que conocíamos como CAB, el cuerpo adiposo bucal, por debajo de eh, la fascia bucotemporal, que es la lámina que une otras tres fascias, la fascia bucinatriz, la fascia del temporal y la fascia del macetero. Queda por abajo. ¿Ah? Ahí está culminando casi su recorrido, lo que hace el nervio cruza el borde entero de la rama. Eh, Esto se decía que sucede aproximadamente a la altura del plano oclusal, si la persona tiene la mandíbula en oclusión máxima, o un poco por arriba, un centímetro y medio, en caso de que la persona tenga la boca abierta. Y finalmente termina en ese sector, o sea, en el subcutáneo de la mejilla, ¿ah? Entre el buccinador y el cuerpo adiposo bucal. Y ahí se divide en las ramas, en sus ramas finales. Tiene ramas mucosas y ramas cutáneas. El territorio inervado, entonces, va a depender de estas ramas. Las ramas mucosas del bucal inervan el sector posterior del surco vestibular inferior, la encía vestibular de los molares, ¿tá? Hasta segundo premolar, sí sabemos y encontramos, hemos visto varias veces que puede extenderse el territorio hasta el primer Uh, premolar en unas perdón que te, personas. perdón que te interrumpa, pero quedan 9 minutos. No sé si te aparece el reloj ahí. De grabación, Sí, está perfecto. No, estamos bien. sí, dale a ver si nos da. Dale. Vamos a ver si nos da. Y bueno, la zona, estaba en las ramas de la mucosa bucal. Bueno, encima vestibular de molares y hasta segundo premolar se puede extender hasta primero. La mucosa de la mejilla, o sea, lo que sería parte de la región geniana, excepto la parte superior y posterior, que eso era alveolares superiores posteriores, y después las ramas cutáneas. Vamos a recordar esta parte, que inervan la comisura del labio y la piel de la mejilla, excepto esa parte este, posterior superior. También a recordar algo, podía traer fibras parasimpáticas posganglionares que eran del glosofaringio, esto venía del ganglio óptico, son fibras del glosofaringio que aportan inervación parasimpática para las glándulas salivales de la mejilla y los labios, que es el territorio, el sector al que llega. Pasando a la anestesia del bucal, bueno, en la técnica, en uno de los libros Malamud vimos que recomienda la utilización de la aguja larga, no porque haya gran profundidad en la técnica, porque es muy superficial, por lo menos la técnica baja, sino porque la zona de inyección es bastante profunda dentro de la cavidad bucal, para, digamos, lograr un buen alcance. También lo menciona porque usualmente se hace después del bloqueo del alveolar inferior, para el cual probablemente ya tenemos la aguja larga preparada. Eh, Punto de punción para esta técnica va a ser la mucosa bucal a distal del último molar que tengamos en la línea arcada, en una posición que sería hacia atrás, o sea, hacia posterior, hacia arriba y hacia lateral de ese último molar. Después hay otros puntos de posterior de punciones que vimos en Gay Skoda, que son varios, bastante extensos. Los más posteriores lograrían anestesiar bueno, la mucosa toda de región molares por vestibular, con poca que nada los molares incluidos, o sea, procedimientos cruentos en ese sector de la encía. Otro punto que veía en la técnica de anestesia combinada del alveolar inferior, que la encontramos como técnica de la báscula o técnica indirecta 1, 2, 3. En el paso 1 sería el bucal, en el paso 1 estaría este punto de punción más. Ese fue otro que encontramos. Después, el punto de inyección y el día en que va a tener acción, bueno, va a ser el sector del bucal en donde cruza el borde anterior de la rama. Ahí lo buscaremos para anestesiarlo. ¿Tá? Comprendiendo el sector de la fosa retromolar, es decir, el punto de encuentro entre la rama mandibular y el cuerpo. Hacia lateral se ubica el accidente de la fosa retromolar.
ahí intentamos anestesiar. Como punto de referencia óseo es el borde anterior de la rama, como punto de referencia mucoso, bueno, el pliegue mucobucal, y como punto de referencia dentario, esta posición respecto a la última pieza que esté erupcionada, como dijimos el molar, hacia atrás, hacia arriba y al lateral, vestibularizado, digamos, de la última pieza. Cuanto a la posición que ocupamos va a variar, depende de si vamos a anestesiar el bucal derecho o izquierdo. Si somos diestros y vamos a anestesiar el bucal derecho, nos tenemos que poner aproximadamente la posición de 8 horas, es decir, de frente al paciente, ¿bien? Y si vamos a anestesiar el bucal izquierdo, siendo diestros, tenemos que ponernos casi en la misma posición del paciente, pero levemente hacia lateral. O sea, mirando hacia la misma posición que está él, pero a lateral, es decir, la posición de las 10 horas. Luego, como está ahí por la diapositiva, en cuanto a la preparación del campo, luego de haber hecho todos los campos, campo externo, campo fenestrado, campo interno, si ya no lo hicimos en una técnica anterior, eh, identificamos el punto de punción, ¿no? Como mencionamos, a posterior, a superior y a lateral, del último molar de esa M arcada. A continuación, palpamos el borde anterior de la rama, bien, ya sea digitalmente, se puede, en algunos textos encontramos que se puede hacer con el retractor de Minnesota, pero digitalmente, bueno, es lo que nosotros hemos hecho en la clínica. Luego traccionamos, usamos el espejo, traccionamos los tejidos blandos de ese sector, de la mucosa que tapiza el borde anterior de la rama, eh, a nivel de, bueno, del sector donde queremos llegar, que es la zona, la fosa retromolar. Al desplazar lateralmente la mucosa, tenemos mucha mejor visibilidad y encontramos también que eso permitiría una punción que sea menos dolorosa, menos traumática, con el tejido bien traccionado. Con la aguja después con el bisel hacia abajo, siempre procedemos desde una dirección que sea paralela al plano cruzal, desde homolateral en caso de la técnica baja, veremos que será de forma opuesta en las técnicas más altas que se describen, orientado en una dirección que sea paralela al plano cruzal, ¿bien? Pero siempre a vestibular. Recordamos ese punto de punción de la referencia dentaria hacia atrás, arriba y lateral, es decir, la orientación de la aguja paralela al plano cruzal hacia vestibular. Bien. Esta variante es la de la técnica baja. También encontramos y entendemos que a esto se refiere otro autor que era Martínez con la técnica alta, menciona el posicionamiento de la jeringa con el émbolo de la jeringa en premolares contralaterales y haciendo la punción 1 centímetro, 1,5 centímetros por arriba del plano cruzal, desde contralateral, es decir, encontrando el bucal en un recorrido más superior, ¿no? Antes de cruzar, un poquito antes de empezar a cruzar el borde de la rama, ¿ah? Logrando el contacto óseo un poco más arriba. Bueno, profundizaremos suavemente, inyectamos el líquido anestésico, también algo que mencionamos en otras técnicas, Malamed lo menciona varias veces, dejar ir un par de gotas de líquido anestésico antes de el contacto óseo para evitar que sea tan doloroso. Test de aspiración, porque se menciona como recomendable hacerlo, sabemos que no hay ningún plexo venoso ni arterial, plexo venoso de riesgo, no lo hay, pero está la arteria facial cerca, por eso, bueno, inyectamos, realizamos el test y luego inyectamos la cantidad que está indicada, que sería a 1/8 a 1/6 de tubo aproximadamente. Bien. Si llegamos a observar alguna induración franca, o sea, una hinchazón en la mucosa, deberíamos parar la infección. Y bueno, en caso que no haya inconveniente, retiramos la jeringa, va a su cartucho de protección plástico y bueno, terminaría. Bueno, en cuanto a complicaciones propias de la técnica de bloqueo del nervio bucal, es una técnica que se la describe como efectiva, sí dolorosa, bastante dolorosa en tanto se practique la variante que tiene punto de punción en mejilla. Encontramos en la bibliografía que en esta técnica se podrían generar una suerte de pequeños nódulos residuales que demoran en remitir, que se tendrían que ver, se atribuiría esto a pequeños hematomas durante la técnica. En cuanto al riesgo de aspiración, encontramos que bueno, presenta un bajo riesgo en el test de aspiración. Sí, uno de los posibles riesgos que se mencionaban era la posibilidad de puncionarlo, como mencionamos anteriormente, cerca del recorrido del nervio están los vasos faciales, es decir que
se recomienda, para minimizar ese posible riesgo de punción de los vasos faciales, palpar la arteria facial, ubicando su latido como referencia. Eso nos indicaría que estamos ante la palpación de un elemento arterial. Algo que es más sencillo de hacer, explicaba el texto, los distintos textos que consultamos, en personas con menor cantidad de panículo adiposo, es decir, más delgadas que tienen menos panículo adiposo. Finalmente, ya terminando para las indicaciones, como es un nervio que no interviene en la inervación pulpar de ninguna pieza, no tiene una indicación puntual en tratamientos que sean dentarios, ¿no? Conservadores. Sí es útil en técnicas que impliquen la manipulación de los tejidos blandos sobre densidad vestibular del sector de molares inferiores, que es el territorio sobre el que se apreciaría el bloqueo, por ejemplo, en colocación de matrices, eliminación de caries en sectores cervicales de las piezas, eh, también procedimientos periodontales, curetajes, por ejemplo, o retracciones para tallados que queden subgingivales, pero siempre en la bibliografía que consultamos fue recurrente que la principal indicación de este bloqueo es en cirugía la extracción quirúrgica bueno, de terceros molares eh, incluidos, inferiores, ¿no? También se menciona su validez para procedimientos que tengan que ver con exéresis de lesiones de mejilla como nódulos fibrosos, leucoplasias, mucoceles o distintas lesiones que se puedan localizar en su territorio. Por aquí iríamos terminando la parte de bucal. Ahora tenemos una breve conclusión que va a quedar a punto de partida de la palabra de Franco. Así que dale, Franco, nomás y Bien, estaremos también. luego de mencionar las distintas técnicas para los nervios, concluimos que bueno, las técnicas anestésicas, como dice ahí para el área palatina, generalmente son de las más traumáticas, las más dolorosas o molestias, dadas las características que tiene el tejido en esa zona. También es importante el conocimiento y la aplicación correcta de cada técnica para así garantizar que haya una experiencia menos dolorosa. La literatura describe que el realizar respetando cada paso, cada punto, y como se ha estudiado y se sugiere que sea, disminuye mucho la experiencia dolorosa, traumática para el paciente, así como también las complicaciones. Como tercer punto, podemos decir que el manejo de las distintas referencias que mencionaba Agustín, referencias dentarias, referencias mucosas y óseas, para cada técnica son de vital importancia para lograr el éxito del bloqueo anestésico. Y también el conocimiento de la anatomía craneofacial, que resulta fundamental, por el hecho de que, bueno, capaz yo sé dónde tengo que funcionar, pero sé, sé la cantidad que tengo que colocar, pero si no sé qué tanto voy a profundizar porque hay determinadas estructuras en la zona, estoy como que más o menos en lo mismo, ¿no? Entonces, concluíamos en estos puntos de relevancia. Acá dejamos la bibliografía utilizada y bueno, por acá vamos terminando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.